Cantamos hace un momento unas palabras que realmente cautivan el corazón. Le llamamos la doxología. Y es un canto que se acostumbra en muchas iglesias de corte evangélico y aún en iglesias cristianas en todo el mundo. Dice: a Dios el Padre Celestial, al Hijo nuestro Redentor y al Eternal Consolador, unidos todos, alabad. Amén. Ese es el clamor de una iglesia, de un pueblo que quiere mostrarle al mundo que Dios es poderoso, que Dios es capaz de transformar vidas, que lo hace a través de la unidad del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, del pueblo de Dios, que es esta congregación local y también la congregación en el mundo. Es importante que mostremos la unidad porque eso demuestra lo que nosotros decimos con palabras. Por eso un canto como este, doxología, que dicho sea de paso, la doxología proviene de dos palabras griegas bien interesantes. En el idioma original del Nuevo Testamento, la palabra doxa se refiere al brillo, al esplendor, a la gloria y en ocasiones la alabanza y el honor que corresponden a Dios. Y usted ha escuchado la palabra logos, significa expresión o palabra. Por lo tanto, doxología es el reconocimiento a la majestuosidad, a la gloria de Dios que se puede expresar verbalmente por aquellos que le reconocen como tal. Por eso es que cantamos esto. Y hay muchas doxologías a lo largo de la Biblia, pero hay una que es la más citada y se encuentra en una pequeña carta, en una postal, como hemos estado predicando en estos días, que es la carta de Judas. Los últimos 2 versículos de esa carta dicen: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien es poderoso para evitar que caigan y para llevarlos sin mancha y con gran alegría a su gloriosa presencia. Que toda la gloria sea para Él, quien es el único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Toda la gloria, la majestad, el poder y la autoridad le pertenecen a Él desde todos los tiempos, en el presente y por toda la eternidad. Amén. ¿No es hermosa esta palabra? Es maravilloso, ¿no lo cree? Esta doxología sale del corazón agradecido, que reconoce que Dios es el todo en todos en la vida de cada uno de nosotros. Sin embargo, esta doxología o estos 2 versículos son los más conocidos de la carta de Judas, porque aunque es corta, la verdad es que no muchas personas la leen. A lo mejor por su tamaño, pero quizá también porque contiene un lenguaje y unas imágenes que son un poquito difíciles de comprender y no anima muchísimo o no motiva muchísimo a indagar en ellas, porque cuando algunos cristianos comienzan a indagar y a tratar de averiguar, se desaniman al no entender algunos de esos conceptos. Pero es importante, como usted lo va a ver en este momento al explicar esta carta, que por cierto la vamos a tener que dividir, vamos a únicamente a mencionar solamente 4 versículos, vamos a dividir esta carta en 3 partes, porque la riqueza teológica que tiene es necesaria no solamente en nuestra vida como cristianos, sino en el tiempo que estamos viviendo con nuestras familias, especialmente nuestros jóvenes. Por eso necesitamos tomar un espacio para poder degustar, para poder profundizar en estos conceptos y ver de qué manera una carta que fue escrita hace muchísimos años es tan relevante al tiempo que estamos viviendo en este momento. Entonces, aparte de la sonada doxología, esta postal no es muy popular que digamos. Sin embargo, cuando fue leída por primera vez, realmente pegó duro al corazón, impactó la vida de los primeros creyentes que escuchaban cuando esta carta estaba siendo leída por ellos. La carta de Judas condenó las acciones de quienes se opusieron a la fe cristiana y advirtió a los creyentes fieles de la época que permanecieran firmes y fuertes en contra de todas las herejías que se estaban levantando, en contra del caos moral y sobre todo del caos espiritual que estaban viviendo aún como iglesia naciente en el primer siglo. Cuando nosotros llegamos a interpretar esta carta y aplicarla correctamente a nuestras vidas, de verdad, esta carta de Judas va a tener el mismo impacto en nosotros como lo tuvo en aquellos cristianos del primer siglo. Solamente un capítulo,
Sin embargo, es como un toque de trompeta, una palabra que realmente nos anima a permanecer firmes y enfrentarnos a toda la falsedad que ha invadido nuestras congregaciones cristianas en todo el mundo. Judas quiere equipar la mente, el corazón del creyente para estar listos para poder rechazar el error y defenderlo con la verdad. Escucha el siguiente diálogo entre una persona que es crítica del cristianismo y otra persona que es un creyente común, un creyente promedio, una persona que asiste a la iglesia cada 8 días y participa en la gran mayoría de los eventos que realiza la congregación. Este es un diálogo que, aunque sea ficticio, quiero que preste atención a algunos conceptos que se tocan, porque algunos van a resultar familiares quizá en su propia vida. El crítico comienza diciendo al cristiano promedio: ¿sabías que Jesús nunca clamó ser Dios? De hecho, los primeros cristianos creyeron que era solo un hombre, un gran maestro, un rabino, alguien cuyas enseñanzas transformaron sus vidas. La iglesia en sus inicios no comenzó refiriéndose a él como Dios, sino hasta una generación de cristianos más adelante. El cristiano responde: ¿en serio? Yo pensé que él sí había clamado ser Dios y hombre a la misma vez. Él probó ser ambos cuando se levantó de la muerte. El crítico responde: esto no es cierto. Él literalmente no se levantó de la muerte. ¿Sabes? Los libros más antiguos del Nuevo Testamento fueron escritos al menos 30 años después de que Jesús murió. Y los escritores inventaron el mito de la resurrección y otras historias milagrosas para ilustrar lecciones espirituales más profundas. No estaban destinadas a ser tomadas en serio. Entonces, ¿qué de la Pascua de Resurrección? ¿Qué de la tumba vacía? ¿Qué de todos los testigos que lo vieron vivo? Bueno, algo pasó, es cierto. Pero el cuerpo de Cristo debió haber sido echado en una fosa común, como era costumbre de hacer con aquellos que eran crucificados. Mira, el mito de la resurrección física fue una forma de comunicar la realidad de nuestro propio despertar espiritual. Por medio de su muerte y resurrección, Jesús inspiró a sus seguidores a vivir una vida nueva. Seguidores posteriores a Jesús describieron esta experiencia espiritual, esta experiencia religiosa y emocional en forma de historia. Y ahí tienes. Así surgió la idea de la Pascua de Resurrección. ¿Quieres decir que nos han mentido? No. La palabra mentir es muy fuerte. La gente del mundo antiguo estaba acostumbrada a oír la verdad espiritual en forma de relatos míticos. ¿Recuerdas la mitología griega? Los primeros cristianos simplemente ilustraban el significado del cristianismo con historias. No entiendo. ¿Jesús hizo o no hizo lo que dicen los escritores de los evangelios que él hizo? Escucha. No importa si sucedieron o no los acontecimientos, la verdad que ni vale la pena. Lo que realmente importa es cómo las historias, aunque ficticias, te han transformado a ti cuando tú te encuentras con ese Dios o diosa interior que tienes. Cuando te eleva a niveles espirituales de percepción por ti mismo, de discernimiento espiritual. Por ejemplo, ¿has leído o visto la película El Código de Da Vinci? Sí, pero eso es ficción, al menos es lo que yo he entendido. Bueno, la historia en sí es ficción, pero muchas de las cosas que están entretejidas en la trama son verdad. Esto ha sido confirmado por muchos historiadores y eruditos, estudiosos de los sagrados manuscritos. ¿Qué quieres decir con todo esto? Me alegra que lo preguntes. Mira, algunos estudiosos han mostrado que los primeros cristianos realmente no creyeron que Jesús fuera Dios. La doctrina de la divinidad de Cristo fue añadida más adelante por cristianos y líderes de la iglesia en tiempo posterior. Muchos vieron la resurrección de Cristo en términos espirituales, simbólicos, en lugar de entenderla como una realidad física y literal. Mira, los primeros seguidores de Cristo diferían aún entre ellos mismos en cuanto a sus creencias acerca de quién era Él. No podía ninguno de ellos articular en un consenso global quién era Jesús. No creían en el punto de vista ortodoxo que solamente una verdad es absoluta
y que las demás pueden estar equivocadas. Toda esa idea de la ortodoxia y la herejía fue un invento de la Iglesia de Roma para derrotar otras formas de cristianismo. De hecho, existen muchos otros manuscritos y evangelios escritos por otros cristianos que abordaron un punto de vista más espiritual de Jesús y de la fe. Bueno, entonces, ¿qué pasó con todos esos cristianos que tú dices y con esos escritos? ¿Dónde están? Mira, la Iglesia de Roma ha tratado de suprimirlos y destruirlos. Su preocupación principal siempre ha sido el poder y el dinero. Han sido tan solo en los últimos 100 años que los historiadores han podido descubrir la conspiración que ellos han hecho y revelarnos la verdad. ¿Conspiración? Oye, eso suena como ficción. Tienes que admitir que eso se oye realmente un poco exagerado, ¿no? Mira, tú solamente has sido expuesto a un punto de vista, el de tu iglesia. Tú solamente has conocido una versión de la historia del cristianismo. Abre bien los ojos, amigo. La verdad no puede ser negada. La forma tradicional del cristianismo ha llegado a su punto final. En cualquier momento va a desaparecer. ¿Se da cuenta? Aunque este diálogo es hipotético, presenta muchos conceptos que nosotros constantemente escuchamos, sobre todo si estamos pasando más tiempo con personas que son educadas, es decir, estudiadas, y que han empezado a leer libros como el Código Da Vinci y otros libros que han surgido acerca del Jesús en la historia, o Jesús místico, o ven los programas que salen en el Discovery Channel o otros programas que están presentando acerca de aspectos o estudios para negar la deidad de Cristo. Ese es el pensamiento de la gente con la cual nosotros convivimos casi a diario, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, y por qué no decirlo, en la misma congregación. A mí lo que me llama la atención es que muchas veces estas personas estudian y se preparan para poder contender con nosotros los cristianos acerca de lo que nosotros creemos, y nosotros los cristianos estamos sentados sin estudiar y dejando que nos apabullen de un lado a otro sin poder responderles nada, porque no tenemos conocimiento, porque no hemos conocido aspectos básicos. Nos hemos conformado únicamente con lo que llegamos a escuchar el domingo en la mañana, si es que no llueve. Y de esa manera queremos defender la fe cristiana. La carta de Judas está presentando una evidencia contundente en contra de las herejías que aún en nuestros tiempos están arrasando la mente de muchos cristianos evangélicos. Yo le invito a que usted haga el esfuerzo por estarla estudiando. Hoy vamos a ver la pura introducción. Como les dije, quise dedicar un muy buen tiempo para profundizar en sus verdades, porque no solamente las víctimas son nuestros muchachos en las escuelas, en las universidades. Ya lo están comenzando a hacer la mayoría de los adultos también, que están conviviendo con personas que no son cristianas y que tienen todavía más evidencia porque han leído que nosotros, que tenemos la verdad, pero por alguna razón pareciera que no la creemos porque nos cuesta poder defender nuestra fe. Judas escribió esta carta porque algo estaba ocurriendo en su tiempo con los cristianos de su tiempo, de aquellas congregaciones que estaban siendo barridas con ideas de los gnósticos de aquel tiempo. Personas que pensaban que lo material era malo, que no importaba, que lo único que importaba era la parte inmaterial del ser humano. ¿Les parece algo distinto a lo que está ocurriendo hoy en nuestros días con la metafísica y algunos aspectos donde estamos pensando en que lo que me compone a mí como ser humano va a reencarnar en otras cosas, animales, o dependiendo de cómo me comporte en el mundo, no sé qué tantas otras filosofías que están surgiendo? Todo eso es desconocido para muchos, para el cristiano promedio, porque nos ha hecho falta, hermanos, estudiar. Somos muy buenos para aceptar invitaciones para comidas, banquetes, juegos, pero cuando se trata de aceptar invitaciones para estudiar la palabra del Señor, los espacios se quedan vacíos. No hay comezón por aprender. En cambio, sufrimos porque nuestros hijos están negando la fe cristiana con que supuestamente los hemos educado, y estamos desesperados porque ahora no se someten no solamente a la autoridad en el hogar, sino tampoco se someten a la autoridad de Dios, porque para ellos Dios es irreal.
porque nos han ganado terreno aquellos que constantemente y todos los días en la escuela están bombardeándole con ideas neoliberales y conceptos individualistas. ¿Y qué hace la iglesia? Echarle la culpa al pastor porque no nos enseña. Echarle la culpa a los maestros porque nos están dando ahí cualquier... Ay, no, ese curso ya me lo sé. Hace 20 años lo tomé, ya me lo sé. Pues venga y ayúdenos porque hay gente que no lo sabe. Necesitamos personas que reciban discipulado. Tenemos problemas en el matrimonio y estamos teniendo aquí un bootcamp para matrimonios y decimos, no, 12 semanas son muchas. Yo ya sé todo eso que están enseñando ahí. ¿Sí? ¿Por qué no lo practicas? Es más, si ya lo sabes, vente, súmate, porque todos los días en este lugar, hay personas, parejas que vienen a consejería que necesitan conocer a lo mejor el 10% de lo que tú sabes. Estamos, sinceramente, errados, hermanos, cuando pensamos que dominamos un tema, porque realmente nos están rebasando las situaciones y las demandas que afectan a nuestros hijos, a nuestros jóvenes y a nosotros mismos. ¿Saben ustedes cuál es el problema de nuestro tiempo? No es el bombardeo de ideologías, es simplemente la erosión espiritual que la iglesia cristiana evangélica está experimentando en este momento. Porque somos mucho más abiertos para aceptar movimientos y situaciones sensacionalistas. Allá vamos como borregos corriendo cuando alguien dice que por allá están echando un polvo de oro. O que por allá están las amalgamas en las muelas de la abuelita convirtiéndose en oro. Digo yo, sinceramente, vamos hablando claro. Si Dios, que es Dios, no pudiera tener el poder para devolvernos las muelas al estilo original en lugar de poner oro, ¿qué acaso no es mejor la muela que no estaba picada que una que está rellena de oro? ¿Por qué no nos da la amalgama adecuada? Es decir, el mismo esmalte que tenía el diente original. ¿Por qué tiene que ser de oro? ¿Se dan cuenta? Pero es más fácil creer esas tarugadas que realmente irnos a la Escritura para ver si estos movimientos son verdaderos. Pero no, queremos experimentarlo. Queremos vivirlo, queremos ver sanidades. Ahí vamos corriendo al estadio American Airlines cuando viene el que cobra cash, o cómo dice, quién sabe cómo será. Corriendo para allá. ¿Saben por qué? Porque queremos la experiencia. Pero cuando se trata de estudiar, cuando se trata de conocer a nuestro Padre Celestial más profundamente, cuando se trata de conocer la verdad bíblica, no, la doctrina es pesada, es difícil. La Biblia nadie la puede entender. Pues venga, aquí queremos enseñarle a estudiar la Escritura. Mucho de lo que queremos hacer en esta congregación realmente es que usted conozca a Dios y que después lo dé a conocer. Ese es el punto, esa es la meta que queremos tener. Queremos invertir tiempo, recursos, dinero específicamente a eso. Ahora no me malentienda, no es que no queramos tener momentos de convivio, son importantes y necesarios. Necesitamos ser una familia de todo. Pero no unas cosas sin descuidar las otras, sobre todo cuando tiene que ver con atender al llamado urgente de nuestro tiempo y de nuestra generación. Mientras tanto, no sabemos cómo contrarrestar la malaria ideológica que ha comenzado a carcomer las mentes de nuestros muchachos. Queremos respuestas, sí, y son necesarias. Queremos ayuda, queremos alguien que nos dé una orientación de cómo poder ser mejores padres de familia para ayudar a estos muchachos. Pero ¿sabe qué? ¿Por qué no comienza cuando su hijo todavía está en brazos y comienza a cantarle esos hermosos cantos de cuna de Jesús me ama? ¿Cómo no comienza desde el momento en que usted tiene la flecha en sus manos para poder dirigirla? Usted se preocupa cuando la flecha ya ha salido de sus manos y no haya cómo enderezarla. Ahora, si está en esa situación, hay esperanza, porque usted ha creído en el Dios de los imposibles, porque todo es posible con nuestro Señor, ¿no lo cree? Y el Señor nos pone aquí al menos evidencia de cómo podemos enfrentar los tiempos que estamos viviendo. Repito, el tiempo que distingue a nuestra era no es la explosión de ideas, es la erosión, es la apostasía. La palabra apostasía es una palabra que se ha tomado directamente del griego y esta significa fuera de, apartarse, desviarse, en este caso, de las verdades de Dios en su palabra. Eso define nuestra era. Esto define la era que ahorita estamos viviendo. Y ¿sabe qué? Como cristianos se nos olvida que fue el mismo Señor Jesucristo
el que anticipó que antes de su venida iban a ocurrir estas cosas. Por lo tanto, si las palabras de Cristo son verdaderas, estamos en un tiempo crucial de apostasía que está anunciando el retorno de nuestro Señor Jesús. Él lo dijo de esta manera en Mateo 24:10. Muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. ¿A poco no parece lo que está ocurriendo en este momento? Como cristianos somos nosotros personas que hemos conocido de la verdad y estamos a la expectativa del retorno glorioso de Cristo cuando lo podamos ver y encontrarnos con Él en las nubes. Pero antes de que venga Cristo por la iglesia, debe ocurrir este tiempo en el que en este momento estamos. Y debemos estar listos, debemos estar presurosos, estudiando, aprovechando el tiempo, no quedarnos sentados mirando la tele o el partido de fútbol todo el tiempo, sabiendo que la situación apremia y que nuestros hijos cuando están pequeños todavía hay manera de poder inculcar en ellos pensamientos para que cuando en ellos esté el poder de decisión, decidan creer en Jesús como su Señor y Salvador. No podemos perder tiempo. El llamado de Judas es urgente, por eso esta carta es importante. Es curioso que así como Jesús dijo estas palabras, el apóstol Pablo reafirma de una manera increíble el tiempo que estamos viviendo. En 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3, él dice lo siguiente. 2 Tesalonicenses 2:3. No se dejen engañar por los que dicen. Repito esto. No se dejen engañar por lo que dicen, pues aquel día no vendrá hasta que haya una gran rebelión contra Dios y se dé a conocer el hombre de anarquía. Hasta que haya una gran rebelión contra Dios. En el viaje de Cuba acá a Miami, venía sentado al lado de un médico que nació en Cuba y que regresó después de muchos años para poder impartir una conferencia en un hospital prestigioso. Me decía él cuando supo que era pastor, que era cristiano, porque venía con una carga emocional hacia los hermanos en Cuba por la situación que está viviendo el país, y después compartiré con ustedes. Pero decía, no sé qué hacer, veo a los jóvenes, el único medio de entretenimiento es juntarse en el malecón a tomar ron todas las tardes. No hay trabajo, no van a la escuela. Algo está sucediendo con esta juventud. Cientos y cientos de jóvenes en La Habana están. Ese es un medio de poder diversión. Aquellos que tienen más poder adquisitivo se van a unos centros nocturnos, pero estos que no tienen que caerse muertos, dice, están ahí perdiendo el tiempo. No sé qué hacer con ellos. Les expliqué un poquito lo que estamos haciendo con el ministerio de Visión para Vivir y el consejo de iglesia y todo, y se emocionó. Y luego me dijo algo interesante, me dice, mi hija está en Harvard. No sé si viste las noticias hace un par de semanas. Le digo, no, aquí llevo como 2 semanas y no hay ni tele. Le digo, aquí nomás hay 2 canales. Y los 2 canales, uno del gobierno y el otro es cultural. Así es que me conformo con no ver televisión. Me dice, hubo un problema muy fuerte. ¿Por qué? Porque las autoridades estudiantiles estaban haciendo caso, las autoridades de la escuela en Harvard estaban haciendo caso a un grupo de estudiantes que querían imponer el culto satánico en la universidad. Y lo más triste de todo es que les dieron la aprobación. Pero afortunadamente mi hija junto con un grupo numeroso de cristianos se pusieron las pilas, fueron y hablaron y exigieron que ese tipo de aspectos no se diera. Lamentablemente no fue por el hecho de imponer el aspecto de abrir la oportunidad para que el cristianismo sea predicado, sino simplemente para exigir igualdad. Si no quieren que los cristianos oren, tampoco van a orar los satánicos. Ganaron la batalla por el momento, pero las agendas homosexuales y lesbianas y todo lo demás están ganando batalla. Este es el mundo en el que estamos viviendo. Este es el mundo en el que nuestros hijos están aprendiendo que ahora el concepto de la familia ya no solamente es un hombre y una mujer unidos en matrimonio para siempre. Ahora el concepto de la familia es 2 hombres unidos en matrimonio hasta que quiera uno, o 2 mujeres, pero ya no el círculo nuclear que antes se conocía. ¿Y qué hacemos nosotros con respecto a eso? Pablo dijo en 1 Timoteo 4:1, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. ¿Lo cree, hermano?
En 2 Timoteo 4, 3 y 4 dice: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad y se irán detrás de mitos. Prenda usted la televisión cristiana, vea esos canales, escuche a esos predicadores y va a usted a darse cuenta que lo que estoy leyendo en este pasaje es una realidad. Y nos encanta y le queremos decir a nuestros amigos inconversos que vean la tele. Yo a veces me da vergüenza, yo le digo, no, yo no veo ni un canal cristiano porque me da vergüenza. Pero es lo único que están recibiendo, es la única gente que tiene el poder adquisitivo para pagar tiempo aire y poner sus falsedades. Y nosotros que tenemos aquí la verdad, estamos sentados en nuestros laureles mirando cómo nuestros jóvenes se van de picada hacia el infierno. Y no puede ser, hermanos. Necesitamos levantarnos como familias cristianas, como iglesia, como familia en Cristo aquí en este lugar y luchar y contender. Esas son las palabras de urgencia que Judas está imprimiendo en su carta, diciéndole a los cristianos: pónganse firmes, levántense, hermanos, enfréntense a la falsedad. Déjenme leer algunos datos preliminares antes de leer los primeros versículos de esta carta. Antes de adentrarnos en este estudio, es importante entender quién escribe esta carta. El autor, ahí aparece al principio, es Judas. Se presenta a sí mismo como esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago. Déjenme leer los primeros 2 versículos. Yo, Judas, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, les escribo esta carta a todos los que han sido llamados por Dios Padre, quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Que Dios les dé cada vez más misericordia, paz y amor. Este Santiago que Judas menciona aquí es el mismo que escribió la carta de Santiago. En otras versiones aparece Jacobo. Jacobo y Iago son 2 nombres similares. Son variantes del mismo nombre en hebreo. En hebreo es Jacob. En latín a este apóstol se conocía como Santus Jacobus. Y fue evolucionando ese nombre a San Iago hasta finalmente contraerlo en un solo nombre, Santiago. Judas y Santiago eran hermanos de padre y madre. Ambos medios hermanos del Señor Jesucristo. Aunque me mire con esos ojos así que se le están abriendo como 2 monedas de $1 antiguo. Así es, fueron medios hermanos que Jesús. Mateo 13:55 nos dice un poquito acerca de esto. Fíjense, dice que algunos se burlaban, dice: este no es más que el hijo del carpintero. Y conocemos a María, su madre, y a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? ¿Se da cuenta? La propia palabra del Señor nos está indicando un poquito acerca de la familia de sangre, a lo mejor la familia sanguínea de Jesús. También en Marcos 6:3 dice: y se burlaban de él. Es un simple carpintero, hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. Así es. La Biblia nos está indicando que José y María fueron un matrimonio y sostuvieron relaciones sexuales después de que Jesús nació. Jesús fue concebido sin pecado, fue un milagro su nacimiento. Ella no conoció varón tal como dicen las Escrituras, sino hasta después que él nació. Cuando usted ve la genealogía, me llama mucho la atención, ahí en el Mateo 1 más o menos, encontramos algo interesante. Fíjese cómo la genealogía describe al padre, al hijo que se convierte en padre, y así la descendencia va por todos los hombres. Y llega hasta el último, dice: Jacob fue el padre de José, y él no dice aquí José fue el padre de Jesús, sino dice esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. ¿Se da cuenta? Aquí Mateo está describiendo en la genealogía que Jesús es hijo de María. El nacimiento virginal fue un milagro, fue concebido por el poder del Espíritu Santo, como dice el credo de Nicea. Pero cuando usted va al versículo 24, Mateo 1:24, José, en un sueño, el Señor le reveló todo esto a través de un ángel. Cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado, dice: y recibió a María por esposa,
pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús. Es interesante. Vemos aquí que Santiago y Judas son hermanos de padre y madre, medios hermanos de Jesús. Sin embargo, ni Santiago ni Judas hacen alarde de su relación con Jesús. ¿Se da cuenta que ninguno comienza a decir, Judas, el medio hermano de Cristo? No sé usted, pero yo se hubiera dicho que era medio hermano de Jesús. A mí quería que me identificara. Imagínese siendo el Señor Jesucristo, el Dios Hijo. Claro que quería que me identificaran. A veces no me puedo aguantar cuando viajo para decirles que el pastor Charles Swindoll es mi pastor y mi mentor. Y somos bien amigos, somos como uña y mugre. Bueno, no tanto, pero sí. Bueno, pero no tanto. Pero sí un poquito. Pero no tanto, pero... Bueno, usted me entiende. Si él hubiera sido mi hermano, hubiera dicho, claro, mi hermano es, medio hermano es Jesús. Si ustedes supieran cuántos libros se han escrito acerca de Elvis Presley, se impactaran. Si un día tienen tiempo, porque ustedes son bien gente bien ocupada y no se la pasan en internet, revise cuántos libros puede haber en Amazon.com de Elvis Presley. Va a encontrarse cantidad, cientos de libros. Y hay algunos títulos de personas que han escrito libros como dice, la farmacista de Elvis Presley fue mi maestra de escuela dominical. Así se llama el título del libro. Cosas como esa. O sea, la gente de alguna otra manera quiere asociarse. Soy el amigo del primo, de la hermana, del tío, porque de alguna otra manera eso nos identifica. Ustedes ven algunos libros de nuevos autores que surgen y a veces en la portada vemos que alguien escribe una nota y generalmente es un escritor famoso. Toda la gente procura buscar al pastor Swindoll para que le escriba una notita y decir, este libro vale la pena leerlo o algo así. Queremos que se nos asocie con gente que es importante. Yo imagino que a lo mejor Judas y Santiago podían tener todas las de la ley para decir, somos medios hermanos de Cristo, pero no lo hicieron. Y la razón por la que pienso que no lo hicieron fue por dos. Una, vea cómo empieza la carta. Esclavo de Jesucristo. Recuerde que ni su propia familia creyó en Cristo como Dios. Sus hermanos no creían en Él. Juan 7:5 nos dice que ellos no creían en Jesús. Cuando usted lee Hechos 1:4, después de la resurrección de Cristo, vemos, dice que todos se reunían y estaban constantemente unidos en oración junto con María, la madre de Jesús, varias mujeres más y los hermanos de Jesús. ¿Qué hizo que Jacobo, o en este caso Santiago, y Judas creyeran en Jesús? La resurrección. Quizá ellos lo vieron cuando estaba siendo clavado en esa cruz. Quizá lo escucharon cómo gritaba las últimas palabras cuando estaba pidiéndole al Señor que tuviera misericordia de todos los que le estaban haciendo injustamente. Quizá vieron cómo expiró a lo último y escucharon las palabras tetelestai, que significa consumado es. Quizá vieron cómo lo desclavaron y lo metieron en esa tumba. Pero la sorpresa que se dieron cuando se aparece nuevamente a muchas personas, no solamente a unos cuantos, entonces creyeron y se convirtieron en sus seguidores y escribieron estos dos libros para aquellos que estaban indecisos en su fe, creyeran porque había sido real que Cristo había resucitado. La resurrección cambió el pensamiento de los propios hermanos del Señor Jesucristo. Entonces vemos que los padres de Judas eran José y María. Imagínense usted cómo era el hogar de Judas, el hermano más pequeño, me imagino, no sé. Que los papás llegaran y le dijeran, ¿por qué no eres más como tu hermano Jesús? Imagínense. No, hombre, Judas hubiera respingado en ese momento. Ay, sí, pues ¿cómo? Llevo desventaja, él es Dios, yo no. O a lo mejor que Santiago llegara y le cantara la canción de los Beatles que dice, hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Ay, no pude resistirlo. Ustedes de mi generación saben a lo que me refiero. Si no, métase ya a YouTube, lo encuentra. Pero no se quede mucho tiempo, por favor. ¿Qué causó que ellos creyeran? La resurrección de Cristo como Señor. Este es el autor de la carta, de esta pequeña carta de una sola página, de un solo capítulo. ¿A quién iba dirigida? Ve ahí cómo dice el versículo 1. Dirige la carta a todos los creyentes, a todos los que son llamados por Dios Padre,
quien los ama y los protege con el cuidado de Jesucristo. Estas palabras son maravillosas y le animo que si usted trae su Biblia, marque este pasaje. Porque aquí hay una gran verdad que no podemos pasar por alto. Si usted pensaba que nadie lo amaba, aquí Judas le está diciendo, Dios te ama. Dios te ama. Y no solamente Dios te ama, estás protegido por Cristo Jesús mismo. ¿Se da cuenta? Una gran verdad que no podemos nosotros pasar desapercibida aquí. Por el tono de esta carta, pareciera que Judas está dirigiendo esta postal a los cristianos judíos de Palestina. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver posteriormente, mucho del lenguaje que está utilizando, de los eventos que están ocurriendo, son aspectos que están en el Antiguo Testamento. Egipto, Sodoma y Gomorra, Moisés, Caín, Balán, Coré, Enoc, Adán, los ángeles caídos. Todo parece indicar que esta gente entendía muy bien esos conceptos. No había que explicarles demasiado estos aspectos. Sin embargo, en un sentido más amplio, esta carta de Judas es para todos nosotros. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque todo creyente es llamado por el Espíritu de Dios. Somos amados por el Padre Celestial y estamos siendo guardados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Los llamados a los cuales Judas dirige esta carta son aquellos que afirmativamente han puesto su confianza en Jesús como el Señor y Salvador, aquellos que por fe han creído en Él como el Hijo de Dios, aquel que murió en su lugar en la cruz, que murió y resucitó de la muerte, y han confesado su nombre como el Salvador. Somos amados de Dios, guardados en Cristo Jesús. Judas tenía en mente este tema. Yo creo que al principio, como vemos aquí, como está escrito este versículo, él quería hablarles acerca de la salvación de Cristo, pero tuvo que cambiar la conversación. Y ahorita voy a explicar un poquito por qué. Porque empezó a amonestarlos, empezó a advertirles que algo estaba ocurriendo. Judas reconoció que algunos maestros inmorales, herejes, se habían infiltrado en la joven iglesia. Así que escribió esta postal para alertarlos a ellos de que se defendieran. No que se defendieran a puños, sino que estudiaran, que conocieran, que comprendieran más quién es Dios y qué dice Dios en su palabra, para que pudieran contender en contra de las herejías que se habían infiltrado en la congregación. Versículo 3 dice: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. ¿Se da cuenta lo que le digo? Él quería hablarles de la salvación, pero tuvo que cambiar el tema. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en las iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Este libro, porciones del libro de la carta a los Hebreos y otros pasajes que utilizan algunas personas, algunas congregaciones que son arminianas, donde atreven a asegurarse que la salvación se pierde, se están refiriendo a este tipo de personas que eran parte de la iglesia, pero no eran parte porque nunca habían creído en Jesús. Aparentaban ser cristianos, pero no lo eran. Y porque muchas veces se ve abiertamente que hay condenación para ellos que se apartaron de la fe, se van literalmente sacando el texto fuera de contexto y aseguran entonces que la seguridad no es eterna. Pero hay que estudiar la Biblia dentro de su contexto. El contexto inmediato de un pasaje es lo que dice antes y después, el capítulo de antes y después, el libro de antes y después. Toda la Biblia es el contexto. No podemos sacar indiscriminadamente un texto fuera de contexto, porque entonces lo convertimos en un pretexto para justificar nuestras acciones. Necesitamos estudiar a fondo. Por eso es importante los métodos de hermenéutica, de estudio bíblico. Observar qué dice el texto. Y después de observar qué dice y qué no dice, poder entonces interpretar para saber qué principio es eterno para todos nosotros. Finalmente, entonces, podemos correlacionar con otros pasajes de la Biblia y al último, aplicarlo a nuestro entorno, en la manera en cómo nosotros, ese pasaje es relevante en este momento. Pero si no hacemos eso cada vez que leemos la Biblia, nos vamos a perder y vamos a creer cuántas cosas surjan de los nuevos movimientos, de la muela de oro, de la risa santa, del vómito santo y yo no sé qué tantas cosas más.
Mira, que el otro día estaba siguiendo a una muchacha que supuestamente estaba soltando brillo. Estaba siguiéndola ahí con la mano perdida para comprarme unos cuantos libros que me hacen falta, pero no se le cayó nada, ¿no? Lo tenía bien pegado el pelo. ¿Y qué estaba haciendo el pastor ahí? No, es un programa de televisión que vi. Entonces, esto que acabo de decirles nos ayuda a nosotros a hacernos unas preguntas, 3 preguntas. Y de esta manera vamos a adentrarnos en esta introducción y vamos a continuar la siguiente vez profundizando este pasaje. La primera pregunta es, ¿por qué Judas cambió su propósito de la carta? ¿Por qué fue que pasó esto? Bueno, porque quería preparar a los cristianos para contender por la fe. Vea lo que dice el versículo 3. Estaba diciéndoles categóricamente que él tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, se vio en la necesidad de cambiar de tema. ¿Por qué? Porque apremiaba una situación. Esto me recuerda lo que ocurrió con un escritor y abogado británico llamado Frank Morison. En la década de los años 30, él comenzó a escribir un libro que iba a desacreditar la idea de la resurrección corporal de Jesucristo. No creía él en la resurrección y un día dijo, voy a escribir un libro para exponer lógicamente por qué todo eso de la resurrección es solamente una fábula, un engaño. Y se puso a analizar la resurrección valiéndose de todo lo que tenía, las críticas y las capacidades que tenía como abogado, las puso a andar. Comenzó a escribir un libro y a la mitad de su investigación tuvo que cambiar el concepto del libro. El libro lo iba a titular ¿Quién movió la piedra?, refiriéndose a la tumba vacía de Cristo. Pero en su primer capítulo, titulado El libro que no se quiso escribir, escucha lo que él dice. Esto esencialmente es una confusión muy personal. Es la historia personal de un hombre que originalmente se dio la tarea de escribir un libro específico, pero que ahora se ve obligado por la fuerza de las circunstancias a escribir un libro muy diferente. De alguna manera mi perspectiva cambió, no instantáneamente, como si hubiese obtenido un tipo de revelación inmediata, sino lentamente, casi sin percibirlo, por la misma terquedad de los hechos reales. Después de haber analizado las evidencias de una manera objetiva y lógica, yo encuentro una sola conclusión razonable. Jesucristo resucitó de entre los muertos, tal como lo dice la Biblia. Wow. Ahora, este libro que no es cristiano se utiliza como una de las mejores defensas a favor de la resurrección de Jesucristo. El libro se llama ¿Quién movió la piedra? Ojalá un día lo encuentren, aunque está fuera de impresión. Me imagino que el editor del libro de Frank Morison, cuando le llegó el manuscrito, esperaba otro tipo de libro. A lo mejor esperaba algo que desacreditara esta filosofía cristiana acerca de la resurrección y se dio cuenta de otra realidad. Yo pienso que de alguna manera eso es lo que estaba pasando con Judas. Judas estaba ansioso de escribir la única carta, el único libro que pudo escribir, y quería contarles acerca de la resurrección, acerca de la salvación de Jesucristo, acerca de esa fe que tienen en común como creyentes. Pero las circunstancias lo obligaron a cambiar el tema y se puso a hablarles acerca de la herejía que andaba suelta. Una herejía, una de las más grandes de la Biblia, acerca de cómo esta herejía se había infiltrado casi sin percibirse, así como cuando alguien se mete al agua sin hacer ningún tipo de olas en el agua, así se ven infiltrado. En lugar de ser un tratado soteriológico, se convirtió en un tratado apologético defendiendo la fe cristiana. Judas insta a los creyentes, no solamente del primer siglo, pero de todos los tiempos, a defender con ahínco la fe. Ahí está la palabra que él utiliza para que defiendan. Es una palabra griega. Y mire, voy a tratar de pronunciarla, pero voy a tener dificultad, creo yo. Es epagonisestai. Si pude. De ahí viene una raíz que es agonizar. Eso es lo que significa. Deben agonizar, pero no agonizar de dolor, sino defiendan hasta el punto que agonicen. Defiéndalo con uñas y dientes, la verdad que ustedes han creído. No se dejen, no cedan terreno a la falsedad. Pongan pie, hagan todo lo posible por decir la verdad y que nadie los mueva. Estén firmes. Eso es lo que está queriendo decir Judas aquí. Pero para poder estar firme, necesito conocer la verdad. Yo no puedo defender lo que no sé. Yo no puedo dar lo que no tengo. Yo no puedo enseñar lo que no he aprendido. Es por eso que el llamado urgente a nosotros, la iglesia, es aprender a conocer más de Dios.
y ser conocidos por Él. Y entonces ayudar a otros a que hagan lo mismo. Es el llamado constante del discipulado personal. A reunirnos no solamente para tener un estudio bíblico, a reunirnos para poder hablar de estas palabras que son duras, difíciles, para estudiar juntos, no para contender unos a otros, no para demostrar que otro está mal y otro está bien, no, es para juntos saber la realidad de por qué creo lo que creo y por qué me sostengo de esta manera y por qué defiendo la fe que yo tengo. Para que cuando llegan los que vienen en paraguas tocando la puerta con el atalaya, a mí no me conmuevan lo que ellos digan, porque yo tengo la verdad. Pero cuando no la tengo, cuando no la conozco, entonces somos como esos veletas que dan vuelta con cualquier viento fuerte que llega a nuestras vidas. Las creencias, dice aquí, como Judas se lo está diciendo, contiendan, agonicen, defiendan. El cuadro que vemos aquí representado es el de un luchador que se está enfrentando a otro contrincante y que está decidido a no caer, que si se cae a la lona se levanta y sigue todavía con los guantes puestos. El terreno precioso de la fe, hermanos, es el que no debemos perder. Y note una cosa, aquí no se está refiriendo a la fe confesional que usted tenga, al credo religioso que usted defienda. Está hablando de la fe con F mayúscula, de la fe que realmente nos sostiene, de la fe que es esencial, de los fundamentos, de las verdades bíblicas que no pueden ser negociables. De esta fe es de la que está hablando. Es el cuerpo de doctrina cristiana expuesta por las Escrituras que tiene un contenido práctico, ortodoxo. Es más que nuestra salvación personal por fe. Comprende todo lo que creemos con respecto a Dios, la Biblia, el pecado, Cristo, nuestra naturaleza humana depravada. Todo eso es la fe. Además, las creencias se componen de una fe que se nos ha sido revelada de una vez y para siempre. No cambian, son inmutables, no cambian con las modas. No, hoy creemos una cosa y mañana creemos otra. No, alguien llega y nos predica algo y nos vamos por ahí. No, es una fe que es constante porque Dios no cambia. Y finalmente, Dios nos ha revelado esta fe, no a unos cuantos privilegiados que se jactan de ser los únicos que tienen la verdad, sino a todo su pueblo santo. No importa la confesión que usted tenga, no importa si usted sea católico, romano, evangélico, luterano, metodista, no importa. Siempre y cuando usted haya creído en Cristo Jesús como el Señor de su vida, el Salvador de su alma. Sí, me escuchó bien, porque aún hay personas en la iglesia católica romana que son cristianas, más cristianas que usted y yo juntos, porque ellos no solamente conocen a profundidad quién es Cristo. Lo cierto es que si lo conocen a profundidad, no va a tardar mucho tiempo entonces de buscar algo que sea bíblico. Entonces, Dios nos ha revelado una fe, no a unos cuantos privilegiados, sino a todos sus santos. Él no quiere que nosotros agarremos la fe, la guardemos muy cerca de nuestro corazón y que nadie sepa, que nos convirtamos en el servicio secreto de Jesucristo, que nadie sepa que somos cristianos. No, Él quiere que seamos esos jarros de barro agrietados que tienen una verdad dentro, un tesoro dentro, para que todo el mundo vea lo que nosotros hemos creído y nos ha transformado. Esa es la verdad que todo mundo debe conocer. Como aquella niña que en la escuela dominical, ¿se acuerdan? Ya se la he dicho anteriormente, aquella niña que en la escuela dominical salía un poquito confusa. Su mamá le dice, ¿qué pasó, hija? ¿Qué aprendiste hoy en la escuela dominical? La maestra nos dijo que Jesús es grande, 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 grande. Sí, hija, Jesús es muy grande. ¿Qué tan grande? ¿De aquí al techo? No, más grande. ¿De aquí a la punta del árbol? No, más grande. ¿De aquí a la punta del edificio? No, más grande. ¿Qué tan grande? De aquí hasta el cielo, más allá. Ok, se quedó con ese pensamiento. Domingo siguiente salió molesta de la escuela dominical. Una niña que pensaba. Y le dice, hija, ¿por qué saliste enojada hoy? ¿Te acuerdas que el domingo pasado la maestra nos dijo que Jesús era grande, 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 como de aquí hasta el cielo? Sí, es verdad. ¿Qué crees que nos dijo ahora? ¿Qué te dijo? Que abriéramos nuestro corazón para que Jesús entrara. Sí, ¿por qué? ¿Qué tiene de malo? ¿Cómo que qué tiene de malo? Pues se nos va a salir. ¿Sabe? Esa niña está razonando de la manera correcta. Jesús se nos debe salir del corazón. La gente tiene que ver que Cristo nos ha tocado y nos ha transformado para que nosotros reflejemos la imagen de Jesús, para que podamos reflejar la gloria de Dios Padre. Somos hechos a la imagen de Dios y es lo que el mundo tiene que ver. ¿Qué imagen está viendo la gente en conversa de tu vida, hermano?
¿Qué imagen están viendo cuando te escuchan pelear con tu esposo o tu esposa allí en tu casa? ¿Qué imagen están viendo de la manera como tratas a tus hijos? ¿Qué imagen están viendo cuando tus hijos te tratan de esa manera a ti? ¿Qué imagen están viendo cuando la forma en que te diviertes dista mucho de realmente ser lo que tú dices ser, un hijo de Dios o una hija de Dios? Somos nosotros los que muchas veces con nuestro comportamiento opacamos esa imagen maravillosa que Dios ha plasmado en nuestras vidas, y no debemos hacer eso, hermanos. ¿Qué caracteriza a la gente apóstata? Ya dije que apostasía era abandonar la verdad, dejar. Usted ha escuchado hablar del único libro de historia del Nuevo Testamento que se llama Los Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Se llama así porque describe los hechos, las acciones de los apóstoles de Cristo, ¿correcto? Bueno, yo a esta sección le llamaría los hechos de los apóstatas, porque aquí Judas está ilustrando todas las acciones que esta gente malvada había comenzado a hacer al infiltrarse en las iglesias cristianas para empezar a poner sus propias herejías. Fíjense cómo dice el versículo 4. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita desde hace mucho tiempo, pero han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. El único nombre que se me ocurre poner aquí es este, apóstata, porque estas personas no solamente se apartaron de Dios, sino que deliberadamente lo desertaron. No les interesaba una relación. Es más, cambiaron la gracia de Dios por el libertinaje. Como estaban influenciados por el gnosticismo de su tiempo, para ellos lo material no importaba lo que uno hiciera con el cuerpo. Comer, beber, inmoralidad sexual, no importa, lo importante es el espíritu. Pero se jactaban de tener la gracia del Señor como licencia para hacer lo que les viniera en gana. Este es el punto que está ocurriendo aquí. Pero sabe que aparte de esto, porque hay personas que son un poco más precavidas. Hay personas hoy en día que hacen ese tipo de pecados, pero lo hacen donde nadie los ve. Este tipo de personas lo estaban haciendo y eran unos sinvergüenzas, porque no les importaba que la gente los viera haciendo todo lo que estaban haciendo. Ya habían perdido el decoro, la decencia. Estaban enfocados específicamente a saciar sus apetitos, cualquiera que estos fueran de la carne. La intrusión de estos libertinos en la iglesia se refiere como a los forasteros que llegan después de haberse ausentado mucho tiempo de su país y que ahora no solamente quieren ser tratados como buenos ciudadanos, sino que después tergiversan las leyes para hacer lo que les convenga y traen el estado de destrucción. Permítanme darles un ejemplo muy actual y con este termino. La palabra infiltrar que aparece aquí es muy interesante porque ocurre sin que nos demos cuenta. Hoy en día nos asustan situaciones de jóvenes que levantan armas por doquier y asesinan a otros sin el más pudor. Hoy todavía nos sorprenden situaciones de hombres que golpean a sus esposas o abusan, no solamente física, pero emocionalmente de ellas. Todavía a veces nos sorprende el ver que una madre le corte brazos a su pequeño simplemente porque ya se cansó de sus lloriqueos. Todavía nos siguen asustando estas cosas, pero llegará el momento en que situaciones como esas ya van a ser el pan de todos los días. Tristemente es la realidad. Fíjense, esto fue escrito en 1971. Escuché un estudio en una conferencia de jóvenes. La dominante influencia que los medios ejercen sobre nosotros es impresionante. Nos preocupa el increíble dominio que los medios de comunicación tienen en todas las fases de nuestras vidas. Los medios de comunicación no solamente han hecho de su poder, han usado su poder para distorsionar nuestra fe en los campos de políticos, sino también lo han usado para glorificar la violencia, realzar el pecado y burlarse de la fe cristiana y de toda buena virtud. Al ver 37 películas en una sola semana, una feria cinematográfica del país, un psicólogo universitario de Utah y su equipo de investigación fueron espectadores de 59 asesinatos macabros, 11 masacres, 6 bombardeos, 200 actos de inmoralidad sexual, tan profanos como para ser descritos, más una amplia variedad de exhibiciones seductoras. Al hacer que la violencia parezca glamurosa, emocionante, que el sexo ilícito sea normal y deseable, los medios de comunicación están preparando el escenario para una sociedad fundamentada en una agresión y irresponsabilidad, en una erosión moral. 1971, que Dios de verdad nos proteja
en este año 2014. Hoy en día ya los padres no discriminan el tipo de películas que ven en casa. Antes eran cuidadosos de no poner nada con clasificación R, bajo la excusa de que la película de Jesús era clasificación R. Ahora ya ni siquiera hacen ningún tipo de discriminación. Necesitamos volver a lo básico. Necesitamos volver a la santidad que Dios reclama de cada uno de nosotros. Hermanos, este llamado que Judas está haciendo a los cristianos del primer siglo está tan latente a los cristianos de este siglo XXI. Nosotros tenemos que estar abiertos para ver qué esta carta nos está diciendo a cada uno de nosotros, para ver qué situaciones nos está poniendo a cada uno de nosotros, para ver qué necesitamos hacer, no solamente para contender con la fe, la verdad que ya conocemos, pero también para prepararnos, para hacerle frente a todas las mentiras que han comenzado a invadirnos. ¿Lo cree usted? Judas desarrolla su tema de esta manera. Primero está haciendo un aspecto fundamental en cuanto a la fe, al peligro de la apostasía. Ahora va a explicar la manera en cómo tenemos que defenderla, y al final Él nos explica a nosotros de las pautas que podemos seguir para poder detenerla antes de que ésta llegue a nuestra familia. Apliquemos esto a nuestras vidas, hermanos, porque estamos viviendo tiempos finales. Vamos a orar al Señor un momento. Mientras usted cierra los ojos, piensa en estas palabras. ¿Qué demandas tiene usted para su familia? De alguna otra manera, si usted a veces quiere ponerse a dieta y come saludable porque quiere no solamente bajar de peso, pero cuidarse y vivir más años, ¿de qué manera usted está demandando lo mismo con su mente, con su corazón? Nosotros sabemos que la lectura de la palabra, la meditación, la oración, son dos de las armas activas que tenemos en nuestras manos para poder defendernos de los ataques del enemigo que nos desvían. ¿Pero qué estamos haciendo para poder hacerlo? El gran evangelista D.L. Moody lo dijo de esta manera: este libro, refiriéndose a la Biblia, este libro nos alejará del pecado, o el pecado nos alejará de este libro. ¿Qué tan lejos está usted del pecado o de este libro, hermano, hermana? Verdaderamente me alarma la condición espiritual de muchas familias en nuestra iglesia. Me duele ver familias enteras que se vayan de este lugar para involucrarse con iglesias de enseñanzas falsas, iglesias que predican una enseñanza y una doctrina completamente ajena a las Escrituras, aunque se oigan bíblicas. No hemos terminado con la postal de Judas, apenas hemos rozado el principio. Tenga expectativas grandes porque Dios quiere enseñarnos grandes cosas, hermano. Oremos.